Los candidatos están en el radar. Seguimos presentándoles a los candidatos y candidatas al Congreso de la República para las elecciones de este domingo 8 de marzo. Está con nosotros Ingrid Betancourt, que es candidata al Senado de la República por Oxígeno, por su partido político, el que ha sacado adelante en los últimos años en el país. Ingrid, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Ricardo, mil gracias por esta invitación y un abrazo a toda tu audiencia. Ha sido una carrera política muy interesante la suya, Ingrid. Congresista aguerrida en los 90, vino el secuestro, vino la salida suya del país. ¿Por qué quiere volver a ese escenario, al Senado de la República? ¿Por qué volví? Pues en realidad porque creo que Colombia está pasando por un momento muy difícil. Digamos que después del secuestro yo había tomado la decisión de no volver a hacer política. Obviamente estaba muy lastimada y tenía muchas heridas y me tomaron muchos años lograr superar miedos y angustias y bueno, todo lo que uno, es decir, todo lo que le deja a uno una experiencia como la del secuestro. Pero a partir de, digamos, de unos años para acá, comencé a ver con mucha preocupación que Colombia, que yo pensaba estaba avanzando y que por lo tanto yo podía estar como al margen, comencé a ver señales muy complicadas, la última siendo la elección de Gustavo Petro. Y ya con la elección de Gustavo Petro, es decir, en la campaña del 2022, entendiendo que esa podía ser un riesgo para Colombia, quise participar en la campaña, en particular para tener la posibilidad de tener una voz y de denunciar lo que yo ya había descubierto en otras oportunidades de sus vinculaciones con digamos, personas que pensaban, le hacían correr un riesgo a Colombia. Y finalmente esto fue muy obvio, muy público, fue el pacto de la picota, que se tradujo con la paz total y todo un andamiaje de impunidad que hemos visto con el descabezamiento de los militares, el acuartelamiento de la policía, obviamente unas guerrillas, unos grupos delincuenciales por todo el país, en más de 800 municipios de Colombia. Bueno, todo esto prende las alarmas. Lo que sucede en Venezuela las prende mucho más y llega entonces la necesidad de tomar, digamos, una reflexión que es la responsabilidad, no solamente como persona que había hecho política, sino sobre todo como víctima de las FARC. Y la reflexión es muy sencilla. Todo este sufrimiento, el sufrimiento nuestro, de nuestras familias, de nuestros hijos, de mi mamá, el sufrimiento de las personas que contaron con nosotros y el sufrimiento de toda Colombia, porque el sufrimiento de las víctimas es un sufrimiento nacional. Para nada, para que simplemente le entreguemos el país a una delincuencia organizada aliada de políticos, a un narcocomunismo, que es lo que hay en Venezuela. Entonces, me parece que ahí todos tenemos que salir a pelear. Es una guerra. Yo creo que estas elecciones no son cualquier elección. Hay una polarización, sí, pero no como pensamos entre derecha y izquierda. Es una polarización entre demócratas que quieren salvar las instituciones, la libertad, la justicia, es decir, que ha sido fuente de desarrollo para nuestro país, probablemente insuficiente, hay mucha pobreza, pero ha sido en realidad y en comparación con otros países de la región, Colombia había sido un país exitoso. Y un grupo de personas aliados al narcotráfico, a las guerrillas, con una política muy corrupta, hoy de progresistas, es decir, con un ala de izquierda muy radical, que quieren acabar con nuestra democracia. Y quieren acabar con nuestra democracia como lo han hecho otros del mismo corte, es decir, utilizando los espacios que da la democracia, claro, utilizando las acciones ciudadanas, utilizando, bueno, ahora estamos viendo esta cuenta regresiva con la constituyente, que obviamente es una constituyente hecha a la medida de estas pretensiones autocráticas del narcocomunismo. Claro. Ingrid, si usted es elegida senadora de Colombia el próximo domingo y se posesiona el próximo 20 de julio, quisiera que les contara a quienes la ven y la oyen, que también pueden estar decidiendo su voto, cuáles serían sus 3 principales proyectos o sus 3 principales ejes como senadora. Bueno, lo primero es un dique de contención contra el petrismo. Es decir, yo creo que tenemos que formar unas mayorías en el Congreso
con otros partidos que están en esta misma línea, para impedir que el petrismo siga acabando con Colombia y en particular detener esta constituyente que es muy, muy peligrosa porque está diseñada para montarnos una dictadura narcocomunista. Quiero también hacer unas acciones de reivindicación y de reparación a las víctimas. Eso me parece terriblemente importante. Nosotros hemos estado siguiendo el proceso del acuerdo de paz y yo en particular había sido una de las que había apoyado pensando que íbamos a tener efectivamente un espacio de justicia, de reparación, de verdad y de no repetición. La JEP ha sido un total fracaso y una de las cosas que queremos es, por un lado, dar por terminado este experimento muy doloroso para todas las víctimas de la JEP, donde hemos visto que las sanciones las estuvimos esperando por 10 años y cuando llegan es una burla. Es decir, a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, les imponen unas sanciones que ellos escogen y que se dan, digamos, la gabela de decir, pues esta no la vamos a aplicar. No quieren, por ejemplo, que les pongan brazaletes electrónicos. Y se dan, las ínfulas y el cinismo de decir que ellos, pues eso no lo van a aceptar, siendo que lo único que les han pedido es que pinten paredes y que siembren árboles. Entonces, y además a costo de la nación, porque no es ni siquiera con la plata de ellos. Esto es una burla insostenible. Esto se le añade a las 18.677 víctimas, niños y niñas de Colombia. Nosotros en el Partido Oxígeno tenemos víctimas que han sido torturadas, violadas de niñas. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Daisy Guanaro. Daisy ha sido una vocera incansable denunciándolos. Gracias a ella y al esfuerzo de otras víctimas se abrió el proceso 07 en la JEP, que la JEP no quería abrir. Es decir, un proceso para acusarlos por pedófilos, por abusadores de niños y de menores. Y cuando ya se ven contra las cuerdas, es decir, que la población, la opinión pública, los está señalando como señalan a Sandra Ramírez, que obviamente la buchean en las universidades cuando se presenta, y el repudio nacional es muy, muy grande. Entonces estos señores, 10 años después, deciden salir con un comunicado hechizo, hecho a la medida de ellos mismos, para seguir preservando su posibilidad de tener los beneficios de impunidad de la JEP, no tener que ir a justicia normal, a justicia ordinaria, cuando lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso es precisamente llevarlos a que tengan que pagar cárcel por estos crímenes. Es decir, no es suficiente a última hora decir, bueno, sí, ok, entonces ahora reconocemos, pero no reconocemos que fuimos nosotros, reconocemos que fue la organización y lo lamentamos mucho. Es decir, esto es una burla tras todas las burlas que hemos tenido, porque los que están hablando no fuera que fueran los comandantes de personas que hicieron estos actos de abuso y de violación, es que ellos mismos eran los pedófilos. Sandra Ramírez llevaba a las niñas a violarlas, los que los violaban eran Pastora Lape, Pablo Catatumbo, Timochenko. Ellos son. Entonces, cuando salen a decir, gran paso por la reconciliación, no. Esto no es un paso a la reconciliación. Esto es una estrategia jurídica de la JEP. Y nosotros vamos a llevarlos a la justicia ordinaria. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Tenemos otros proyectos, reparación para las víctimas, obviamente, como lo tienen en los Estados Unidos. Es decir, se incautan todos los bienes de las guerrillas, de los narcotraficantes, y eso tiene que ir a resarcir a las víctimas. Es decir, que no tengan las víctimas que pasar cola en fila a que les den 3 pesos una limosna por parte de un Estado que les ha engañado, cuando la JEP les ha dejado a los victimarios toda su plata en cuentas hechizas, cuentas con testaferros en Suiza. Y eso lo sabemos porque fue denunciado por miembros de las FARC, en particular por Sombra, que ya murió. Entonces, necesitamos justicia, y lo que le estamos pidiendo hoy a Colombia es que nos apoye. Sí. Este tiene que ser un voto de repudio, un voto de castigo contra todo lo que ha pasado en Colombia, y en particular porque también me preocupa a mí mucho que, siendo Colombia víctima de estos criminales, entonces ahora el vocero de las FARC, que es Iván Cepeda, cuente con el apoyo del gobierno, con el apoyo de 30% de la población, para que pueda siquiera pensar que puede llegar al sólido Bolívar. Entonces, ¿dónde están nuestros valores? ¿Dónde están nuestros principios? ¿Dónde está realmente la memoria de los colombianos frente a todo lo que nos hicieron? Porque uno dice, bueno,
Si ellos hubieran salido a la paz, este grupo de FARC, y olvidémonos del tema de las disidencias, que también es una vergüenza porque son los mismos con los mismos haciendo lo mismo y siguiendo engañando a Colombia. Pero admitamos que estos que se entregaron o que hicieron la paz hubieran realmente cumplido con Colombia, que realmente hubiera sido un proceso de reconciliación. Pero lo que hemos visto es un proceso de burla, donde ellos, es decir, la JEP termina siendo un lavadero digamos, de casos judiciales, pero también un lavadero de plata. Es que ellos no entregan ni los bienes, eso lo denunció la Procuraduría, Sí. no han entregado los bienes, no han entregado la plata, no han entregado absolutamente nada. Ingrid. Entonces, aquí ya hay que llamar a Colombia a que haya un voto de castigo en las urnas. Ingrid, quisiera que en un minuto final les dijera a quienes la ven y la oyen por qué deberían votar por usted. Pida el voto, por favor. Ahí tiene la pantalla, tienen los micrófonos abiertos. Bueno, Ricardo, te agradezco. Primero les voy a decir cómo votar por nosotros. Aquí el logo de Oxígeno es muy sencillo, es morado con esta X verde. Lo van a encontrar en el tarjetón, en la parte derecha del tarjetón. Es un solo logo, no hay números, no hay nombres, no hay fotos, no hay absolutamente nada, porque vamos en lista cerrada. Quienes voten por Oxígeno votan primero por las víctimas de las FARC. Aquí están Daisy Guanaro, que es una víctima obviamente estelar, les recomiendo que vean sus testimonios porque son desgarradores. Está John Fran Pinchao, que fue el policía que se le voló a las FARC de cautiverio. Estoy yo, que fui víctima de las FARC durante un secuestro de 6 años y medio. Pero quiero decirle a los colombianos que sobre todo voten, no vayan a votar por colores. Es decir, esto no es de izquierda, de derecha, no voten por ideologías, no voten por colores, voten por principios y valores. Tenemos que llevar al Congreso gente buena, gente decente, gente que no vaya a venderse, que no vaya a utilizar el poder que finalmente logran de llegar al Senado para traicionar a Colombia, para abrirle la puerta a un escenario donde nos van a quitar la democracia, donde no vamos a poder vivir en Colombia con los derechos que conocemos y que son fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a pensar como queremos, a educar a nuestros niños como queremos, a tener la religión que se nos provoque y que la sintamos de nuestra alma, que no, es decir, que no nos vayan a imponer un comunismo ateo, intolerante, que persigue a las personas, las tortura, y que se lucran sus gobernantes de manera desfachatada como se lucró Maduro, quitándole todos los recursos a un país para ellos sí vivir sabroso. Yo creo que ese es el llamado a los colombianos. Está la posibilidad de Oxígeno, sí, es un gran partido, corto de vida porque nos devolvieron la persona, pero con una larga historia de defensa de los derechos, de lucha contra la corrupción y de una larga historia de dolor como la de todos los colombianos, familias colombianas. Entonces yo les pido que tengan en cuenta a Oxígeno. En Oxígeno es una lista extraordinaria. Somos 25 personas que todas hemos puesto nuestra paréntesis para decir, bueno, este es un momento de grave para Colombia. Dámonos, sirvámosle a Colombia. Ustedes pueden ver de vida, tenemos a Edelista, el que se inventó la séptima papeleta, nada más ni nada menos, al zar anticorrupción de Uribe, es decir, un tipo que ha sido un guerrero de estas batallas por la democracia contra la corrupción. Tenemos gente de fe como David Reyes, que es un pastor de Barranquilla. Tenemos personas que han construido con sus manos, con sus ideas, como Juan Carlos Cárdenas, que fue el que levantó a Bucaramanga y también defendió ambientalmente al páramo de Santurbán. Es decir, aquí hay gente guerrera, hay gente que no se amilana, hay gente que no se corre, hay gente que no se vende, hay gente que quiere a Colombia infinitamente, más que la comodidad, más que la facilidad de no hacer política. Porque te quiero decir una cosa, Ricardo, en este proceso nosotros convocamos a mucha gente, a todos los que nos parecían que realmente eran como esas luces para Colombia. Y debo decirte que también una de las cosas que tenemos que contarle a los colombianos es que la gente tiene miedo de hacer política. Mucha gente muy divina que hubiéramos querido tener acá no quisieron hacer política porque les ha dolido, porque cuando la han hecho les han cascado duro, porque hacer política implica correr riesgos. Nosotros
Por ejemplo, hace 2 días Daisy Guanaro no solamente está perseguida y es decir, está amenazada por las FARC por todo lo que por su testimonio, sino que su pareja o su expareja, pensando que ella porque hace política entonces ya se vuelve millonaria, entonces va y la agrede, le pega delante de sus hijos. Toda esta violencia, este machismo, es decir, todas estas situaciones que tenemos que combatir. Entonces sí, hacer política es difícil, nos cuesta mucho, uno aguanta mucho palo, pero aquí estamos y queremos servirle a Colombia, entonces le queremos pedir a los colombianos que nos den esa oportunidad. Los candidatos están en el radar.